En esta enseñanza que el Señor nos ha regalado en esta tarde, le he puesto como título Viví aquí. Antes de que empecemos la enseñanza, voy a hacer un pequeño contexto cultural, histórico de este acontecimiento, para que podamos entender mucho mejor de qué se trata la historia. Es un poco larga, pero por eso lo leímos en todos los versículos, para que pueda haber un mayor entendimiento acerca de su palabra, ¿cierto? Entonces vemos que este acontecimiento fue en la ciudad de Sunem, ¿cierto? Entonces dice que Sunem es una población ubicada en el límite oriental de la llanura baja de Jezreel, ¿cierto? Esto queda en el sur de Galilea. Vemos también que allí este lugar se encontraba a 35 kilómetros aproximadamente del monte Carmelo. Y allí se dedica, en este lugar de Sunem hay un límite, y allí en este límite se dice que se escribió el libro de Cantar de Cantares. ¿Por qué? Porque se dice, y pues algunos teólogos y algunas personas que han pues como indagado acerca de este lugar dicen que es un lugar muy hermoso. Entonces allí fue donde inspiró al varón que se escribió Cantar de Cantares, lo inspiró para que escribiera este libro. Amén. Entonces vamos también a mirar por qué le decían a esta mujer la tsunamita. Nosotros acá en Medellín, ¿cómo nos dicen? ¿Cómo nos dicen? Los paisas, ¿cierto? Entonces esto es un gentilicio que se utilizaba en aquel tiempo para esta mujer. La Biblia no registra cuál era el nombre de ella, entonces por eso la definen como la tsunamita, porque vivía allí en Sunem. Entonces los que vivían en Sunem, el gentilicio era tsunamita, ¿cierto? Entonces esto también de tsunamita, de este lugar de Sunem, tiene un significado muy importante, que dice que significa doble descanso o reposo. Vamos a mirar también quién era la tsunamita. Vemos que la tsunamita en ese tiempo era una mujer muy destacada, una mujer amable, tenía también una gran posición económica, y de hecho la describen que ella y ella y su esposo eran propietarios de una casa muy grande en aquel lugar, y que tenían tierras, tenían cultivos y tenían animales de carga. Entonces vemos que esta mujer no era cualquiera, ¿cierto? Vemos que esta mujer era una mujer de posición económica siempre elevada, y que más que era también una mujer temerosa de Dios. Y vemos que en ese tiempo aquellas mujeres que habitaban en este lugar, quizás habían unas que no tenían pues como una condición económica buena, o no tenían pues como ese don para servir. En cambio esta mujer era al contrario, ¿cierto? También vemos otro protagonista muy importante en esta palabra, que es Eliseo, ¿cierto? Se dice que su nombre significa mi Dios es salvación, mi Dios es salvación. Entonces ya más o menos nos vamos a ir dando cuenta por qué Eliseo interviene en la resurrección del hijo de la tsunamita, ¿cierto? Entonces dice que este profeta estaba muy de la mano de Elías. Cuando Elías murió, de inmediatamente este hombre pasó, como se dice, a ser como un sustituto de Elías, ¿cierto? Y decían que él vivía aproximadamente a 35 kilómetros de la ciudad de Sunem. Este varón estaba ubicado en el monte Carmelo. Entonces a él por obligación le tocaba pasar y desplazarse siempre por ese lugar, y decían que se demoraba más o menos 10 horas para ir de ese lugar hasta donde él tenía que ir. Entonces vemos que el trayecto siempre era un poco largo, ¿cierto? Entonces vamos ahora sí a continuación al plato fuerte, la palabra de Dios. Vamos a mirar unas cualidades muy significativas de esta mujer, ¿cierto? Sabemos que Dios a usted y a mí nos ha dotado de cualidades, nos ha dotado de muchas cosas, pero lastimosamente nosotros como hijos de Dios o como pueblo de Dios no los explotamos para la obra de Dios, ni los ponemos en práctica para la obra de Dios, ni los ponemos tampoco en práctica al servicio de los que nos rodean, ¿cierto? Entonces vamos a mirar esas características y esas cualidades de esta mujer que la llevaron a hacer todo esto por lo que ella pasó, por ese proceso que tuvo que pasar, porque como decía anteriormente, sabemos que la muerte de un hijo no es nada fácil, ¿cierto? Gracias a Dios pues en el momento no le ha tocado, pero me imagino que a las que le ha tocado es un proceso muy duro, ¿cierto? Entonces vamos a mirar en los versículos 8 y 10. Hay unas cualidades muy especiales de esta mujer, que las he titulado la generosidad, sabiduría y perseverancia. ¿Por qué las he colocado así? Porque vemos que aquí ella
este varón de Eliseo todos los días pasaba por la casa de ella y ella siempre ansiaba como que este varón llegara a la casa de ella, ¿cierto? Él pasaba y ella siempre le decía, venga a mi casa, yo lo invito a comer. Lo estoy diciendo en palabras mías, ¿cierto? Venga, yo lo invito a comer para que esté aquí conmigo y con mi familia. Y él siempre pasaba de largo, pasaba de largo, de largo. Y vemos que la generosidad, mis hermanos, es algo muy importante en nuestras vidas y más con el Señor, ¿cierto? Nosotros como creyentes, como servidores del Señor, debemos de ser generosos en su obra, porque vemos que cuando nosotros actuamos con generosidad, el Señor se va a glorificar en su vida y en mi vida. Y un ejemplo muy claro de eso vemos los hermanos de Pelícanos. Esta iglesia ha sido muy generosa con muchas personas, especialmente con ellos, y vemos que los frutos, ¿cierto? Vemos que un fruto es la generosidad que Dios ha impregnado en este lugar para que el reino de Dios se siga expandiendo. Y vemos uno de los pocos resultados que hay allí en este barrio. Y vemos que es importante ser generosos, porque el Señor Jesucristo a que vino a este mundo a servir y no a ser servido, ¿cierto? Entonces una de esas cualidades de esta mujer era la generosidad. Fue muy generosa con este varón de Eliseo, porque vemos que acá en su palabra dice que ella le preparó en su casa un aposento. Sabemos que un aposento que es un lugar de reposo, es un lugar de descanso. Entonces le preparó aquel lugar a este varón para que pudiera habitar allí, para que se pudiera quedar en su casa. Y vemos que también ella fue una mujer muy sabia, fue muy sabia porque Dios le puso el sentir de que le dijera a aquel varón que estuviera en su casa. Y sabemos que nosotros muchas veces, y como dice su palabra, que el pueblo se perdió, ¿por qué? Por falta de conocimiento, ¿cierto? Eso nos ha pasado a nosotros en algún momento. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos creído sabios en nuestras propias opiniones y hemos fracasado, hermanos, ¿cierto? O hemos hecho cosas que en algún momento usted y yo nos hemos lamentado porque nos hemos creído sabios, como dice mi suegra, nos hemos creído pechugones, ¿cierto? Y hemos hecho las cosas bajo nuestras propias opiniones y bajo nuestra propia sabiduría, y sabemos que la sabiduría del hombre no es nada provechosa, ni para usted ni para mí. Tenemos que pedir esa sabiduría que celestial, de los cielos, que es la que nos va a guiar por ese camino que usted y yo necesitamos seguir. Y también vemos otra cualidad de esta mujer en este primer título, que es la perseverancia. Vemos que esta mujer era perseverante, cada rato le decía a él, venga a mi casa, por favor, te necesito en mi casa, ven a mi casa, ¿cierto? Y sabemos que Dios con todo esto tenía un propósito. Y vimos más adelante la muerte del hijo de ella, ¿cierto? A ella haber invitado a ese varón a su casa, vemos que gracias primeramente al Señor y a ese varón el niño pudo resucitar, ¿cierto? Entonces tenemos que ser perseverantes, hermanos, y ya que nosotros como pueblo cristiano no lo somos. ¿Cuántos nos da pereza levantarnos a orar, ¿cierto? ¿Cuánto nos da pereza seguir las cosas del Señor? ¿Cuánto nos cuesta abrir una Biblia 2 horitas y nos dejamos consumir por el mundo? Quizás por una novela, quizás por las redes sociales, quizás por tantas cosas que este mundo nos ofrece, que sabemos que no son nada agradables primeramente para el Señor y para nuestra vida espiritual. Entonces eso es lo que nos invita esta mujer. A través de esta mujer el Señor hoy nos invita a eso, hermanos, que perseveremos en las cosas de Dios. Sabemos que hay momentos que se nos dificultan, sí, porque quizás usted y yo podemos estar pasando en ese momento por alguna tribulación, quizás estemos pasando por algún problema y sabemos que se nos dificulta orar, se nos dificulta entrar en intimidad con Dios, pero perseveremos, hermanos, que el Señor en esta mañana, en esta tarde tiene la victoria para usted y para mí. Si en algún momento nosotros somos generosos, somos sabios y somos perseverantes, el Señor a usted y a mí nos va a levantar, nos va a resucitar, así como hizo con el hijo de esa mujer. Amén. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Amén. Así es, mis hermanos, creamos que la palabra de Dios se cumple y creamos que si Él nos manda a decir todas estas cualidades, cojámoslas para nosotros y pongámoslas en práctica, porque nosotros debemos de ser oidores, pero no olvidadizos, no que tenemos que ser hacedores de ¿qué? Amén, de la palabra de Dios. Entonces vamos a mirar la segunda cualidad de esta mujer, de esta tsunamita. Dice que están en los versículos del 11 al 17. Hay 2 cualidades muy especiales y son muy exhortativas para la iglesia, y una de ellas es la humildad.
Yo creo, mis hermanos, que usted y yo en algún momento hemos caído en ese error, hemos caído en esa gran abominación, porque el Señor dice que él no mira, Él mira al humilde, pero al soberbio, al otro lo mira desde lejos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido o hemos sido faltos de humildad? ¿Cuántas veces acá ha llegado una persona y nosotros ni sabemos el nombre, ni sabemos cómo se llama, ni oramos por ella? Viene con una necesidad grande y nosotros hacemos caso omiso porque estamos en una zona de confort. Ah, no, es que yo llevo 20 años en el Evangelio y a mí no me importa ella, primero mi vida y a ella la desecho por un lado. No, mis hermanos, el Señor no quiere eso de usted y de mí en esta tarde. Él quiere que corazones que contrictos y humillados. Eso es lo que Él quiere en esta tarde, hermanos, que nosotros nos humillemos, que seamos humildes primeramente ante nuestro Señor. Y cuando nosotros somos humildes delante del Señor, vamos a ser humildes con los demás, porque sabemos que cuando hay amor en nosotros, vamos a reflejarlo con los demás, ¿cierto? Y vemos también que allí en estos versículos hubo una gran bendición, porque ya este varón entró a la casa de ella y él posó por cierto tiempo en aquella casa, ¿cierto? ¿Y cuál fue la bendición más grande que Eliseo le profetizó a esta mujer? Que iba a tener un hijo. Y ella no lo creía, ¿cierto? Ella no pensó que no iba a ser así. Vemos que el varón le dice que en el verano siguiente, que por la fecha de que él había entrado a esa casa, ella iba a tener un hijo. ¿Cuántos en esta tarde estamos esperando una bendición? Amén, amén, ¿cierto? Ya sea espiritual, ya sea material, ya sea física, ¿cierto? Todos estamos esperando una bendición. Pero como dice su palabra, y yo soy muy cansón con eso, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas estas cositas del mundo y todas estas cosas que Dios nos ha regalado son añadiduras. Pero hay bendiciones especiales, hermanos, hay bendiciones que necesitamos, ¿cierto? Como una sanidad de nuestros hijos, una sanidad de un familiar. Necesitamos también recuperarnos espiritualmente. Y qué más bendición que esa, hermanos. De pronto en ese momento estamos, como decía ahorita, en una zona de confort, o estamos conformados con solamente venir al culto un domingo y no sabemos más de la palabra de Dios hasta el otro domingo. Y sabemos que la palabra de Dios corre como un río de agua viva y es todos los días. Entonces, anhelemos, hermanos, esa bendición que el Señor nos va a regalar, porque sabemos que Él en su infinito amor, su misericordia y en su gracia, Él tiene esa bendición para usted y para mí, ¿cierto? No sé cuál será su bendición, pero en el nombre de Jesús sabemos que esa bendición va a llegar en algún momento a su vida y en mi vida, amén. Vamos a mirar la tercera cualidad de esta mujer. La he titulado resiliencia, ¿cierto? Están los versículos del 18 al 28. Sabemos que una persona resiliente es aquella persona que es capaz de superar cualquier circunstancia en la adversidad. Vemos que en estos versículos allí fue cuando su hijo murió. Y creo que, como les decía ahorita, debe ser un acontecimiento muy lamentable uno tener su hijo, ¿cierto? Y que se muera en los brazos de uno. Creo que eso debe ser muy desgarrador, debe ser lamentable. Y vemos que esta mujer, ahí no registran que ella lloró, no. Ella simplemente dejó a su hijo en su cama, jugando a su esposo, le dijo que le amarrara un burrito. Ella arrancó con uno de sus criados y fue a buscar directamente a este varón. Entonces hay algo aquí muy especial. ¿Cuántas veces nosotros no le creemos a Dios y vamos y buscamos otras cosas, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos ido en tiempos pasados? No sé si en esta iglesia se hace, pero yo sé que en el nombre de Jesús no se hace. ¿Cuántas veces hemos ido a consultar un brujo? Hemos ido a consultar un hechicero, hemos ido a consultar el tarot, todas estas cosas para buscar una sanidad, para buscar algo que solamente el Señor lo puede dar, ¿cierto? Entonces vemos que esta mujer obedeció y salió y buscó a Eliseo, que ella decía en los primeros versículos que era un varón de Dios. Entonces, ¿a qué nos invita la palabra, hermanos? Que seamos resilientes, no importando de pronto la condición en la que estemos, o no importando de pronto la situación en que usted y yo estemos pasando. Es difícil decirlo, claro, porque no estamos en el pellejo del uno del otro. Quizás lo que usted está pasando en ese momento puede ser más liviano de que está pasando el hermano. Entonces, no importando, hermanos, en lo que estemos pasando, lo que estemos afrontando, tengamos resiliencia. Esa resiliencia, más adelante vamos a ver la victoria, porque vemos que la mujer sunamita fue perseverante, fue y buscó a Eliseo, y aquel hombre vino a la casa
hizo lo que hizo con su hijo, se acostó encima de él, entró un niño en calor, estornudó 7 veces y el niño resucitó. Entonces, ¿cuánto lo creen en esta mañana de que el Señor va a llegar a su casa y va a resucitar aquello que estaba muerto, aquello que en algún momento no había esperanza, ni en su vida ni en mi vida? Pero el Señor va a llegar así como hizo a través de Eliseo, va a llegar a su casa y va a levantar lo que tenía que levantar y va a resucitar lo que tenía que resucitar. Solamente usted, hermano, sabe qué es. Yo solamente soy un instrumento del Señor y vengo a decírselo de parte de Dios, que Él va a levantar su familia, que Él va a levantar su ministerio, que Él va a levantar esta iglesia, que Él va a levantar su trabajo. En lo que usted está haciendo, Él lo va a levantar, no importando cómo, pero el Señor lo va a hacer. Solamente, ¿qué tenemos que hacer? Ir a buscarlo. Búsquelo, mi hermano, búsquelo en las mañanas, en la tarde, en el momento que usted quiera, búsquelo, que Él está ahí, Él siempre va a estar ahí, siempre, en todo momento, inclinando su oído, escuchando su necesidad. ¿O cuánto no lo han buscado y lo han hallado? Todos, ¿cierto? En la madrugada, en la noche, en la tarde. Entonces busquémoslo, mis hermanos, busquémoslo, seamos resilientes, busquémoslo, no dejemos de buscar aquello que el Señor tiene para usted y para mí en esta tarde, amén. Vamos con la última cualidad de esta mujer. La vemos en los versos 29 al 37 y lo he titulado Fe y Convicción. ¿Cuántos acá tenemos fe? Amén, ¿cierto? ¿Cuántos? No los escucho. Amén, amén. Todos confiamos de que tenemos un Dios vivo, ¿cierto? Amén. Todos tenemos esa convicción de que Dios va a obrar de una manera especial en su vida, en mi vida. Y vemos que esta mujer también tuvo mucha fe, que ella sabía que Eliseo iba a ser utilizado por el Señor para que el niño resucitara, para que el niño se pudiera levantar nuevamente y pudiera testificar, porque eso es el Señor, testificación. Cuando el Señor hace esos milagros, ¿qué hacemos nosotros? Testificar. Y cuando testificamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? Le damos la gloria y la honra a Dios, porque solamente puede hacer eso, nadie más, ¿cierto? Entonces vemos que esta mujer fue de fe y buscó a este varón, el niño resucitó y tuvo la convicción de que él lo iba a hacer. Entonces, ¿cuántos en esta tarde tenemos la convicción de que el Señor va a hacer aquello imposible posible? Amén. Entonces miremos, hermanos, que esta historia es algo muy hermoso, una historia a modo personal a mí me llamó mucho la atención, porque como decía ahorita, es muy difícil uno en una dificultad uno buscar a Dios, es difícil, pero vemos que esta mujer perseveró. Esa mujer no le importó nada y tuvo que ir hasta donde tuvo que ir para buscar a aquel varón, para que hiciera el milagro de resucitar a su hijo. Y veo algo aquí muy importante también en esta historia, y decía que él, antes de entrar al cuarto de niño, ¿qué hizo? Oró, ¿cierto? Entonces vemos lo importante de la oración, hermanos, porque el pueblo cristiano muchas veces hemos caído en ese error, que nos han llamado a orar por alguien y no oramos primero para que el Señor sea ayudando, no quedamos ahí mismo, ¿cierto? Vamos y ponemos manos y oramos, pero no, hermanos, miremos que Eliseo, también nos invita en esta tarde a eso, hermanos, a que primero hagamos un pequeño espacio de intimidad con el Señor, para que vamos a orar por aquellos que quizás están perdidos, o por un enfermo, o por nuestros familiares. Pero primero preparémonos, hermanos, porque miremos que la mujer sunamita hizo eso. ¿Qué hizo ella? Preparó un aposento para este varón. ¿Cuántas veces nosotros no estamos preparados para las cosas de Dios? ¿Cierto? No queremos estudiar su palabra, no queremos venir a un curso a capacitarnos, no queremos nada con el Señor, todo solamente lo queremos es fácil. Pero no, hermanos, sabemos que la palabra de Dios lo dice. Mire que hoy nos está invitando a eso, a que preparemos ese aposento para el Señor. ¿Cuántos somos aposentos acá para el Señor? Amén. Entonces eso te invito, amigo y hermano, en esta tarde, que seamos aposentos, que nos preparemos para el Señor, hermanos. Miremos en el tiempo, en el Antiguo Testamento, cómo hacían para entregar esas ofrendas. ¿Cuánto se demoraban? Se demoraban hasta un año, hermanos, para entregar una ofrenda. El sacerdote se demoraba un año para entrar en santificación y entrar al lugar santísimo y entregar las ofrendas, hermanos. ¿Y nosotros cuántas veces nos preparamos para el Señor? Ni una vez nos hemos preparado. Por ejemplo, nosotros, que el pastor y yo, que hemos tenido la oportunidad de exponer la palabra acá, el pastor no me va a desmentir, esto lleva preparación. Yo vengo desde el lunes preparando esta enseñanza. Si yo quiero algo bueno para el Señor, yo me tengo que preparar, hermanos. Pero si yo quiero lo peor para el Señor, el mismo día, hoy me hubiera levantado a las 5 de la mañana, preparo eso, como se dice, a la guachapanda y lo que salga. Pero no, hermanos, estamos trabajando ¿para quién?
para Dios, hermanos. Entonces preparemos esos aposentos para que el Señor venga, así como hizo Eliseo, y haga esas maravillas que tiene que hacer en su vida y en mi vida, hermanos. No hagamos caso omiso a eso. Y miremos, hermanos, que la palabra de Dios se cumple y se está cumpliendo. ¿Cuántas personas en este momento están afuera y nosotros acá sentados en zona de confort? No somos resilientes, no tenemos fe, no tenemos convicción, no somos generosos, no somos sabios, no somos perseverantes, no somos humildes y no somos ni de bendición. Es triste, hermanos, que muchos que llevamos tiempo en el Evangelio no estamos haciendo nada por las almas perdidas. Pero si hacemos, vemos los frutos. Y vuelvo y reitero, miremos los hermanos de Pelícanos, ahí están. ¿Por qué? Por los frutos que solamente pone Dios y el Espíritu Santo para que se lleve su palabra a todos lados. Amén. Entonces, hermanos, el mensaje para la iglesia en esta tarde es que hemos de ser generosos, que hemos de ser sabios, debemos de ser humildes para afrontar las circunstancias que de pronto te están agobiando a ti y a mí en este trasegar con el Señor, y que tengamos fe y convicción de que Dios nos va a sacar victoriosos de aquello que usted y yo estamos pasando en este momento. Amén. Entonces espero, amigos y hermanos, que esta palabra de Dios te haya conmovido, te haya despertado, porque eso se trata la palabra de Dios, que nos despierte para hacer todo esto que el Señor quiere que haga con cada uno de nosotros. Entonces vamos a despedir a nuestros hermanos de Facebook, de YouTube, darles gracias a Dios por la vida de ellos también, que se encuentran allí por estas redes sociales. Y voy a invitar a la iglesia para que nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, para que seamos aquellas tsunamitas o aquellos tsunamitos, ¿cierto?, en la presencia de Dios y podamos ver la gloria de Dios en nuestra familia y en nuestra casa. Amén. Entonces voy a invitarle para que cierre sus ojos y vamos a hacer una corta oración por la palabra de Dios. Amado Dios y Padre Rey Celestial, te damos gracias, oh Dios, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de esta mujer nos has enseñado, Señor, tantas cosas, oh Dios, que quizás como pueblo hemos perdido. Quizás como hijos de Dios hemos quitado de nuestras vidas. Quizás por un problema, quizás por alguna encontrón que hayamos tenido en nuestras vidas. Pero te invitamos, oh Dios, para que hagas parte de ese aposento que mis hermanos y yo queremos preparar durante este día y durante el resto de nuestras vidas, para que aquello que haya allí llegue como a ti, Señor, como un olor fragante, oh Dios. Ayúdanos a vivir en esa santidad. Danos, Señor, esa fe. Regálanos, Señor, esa convicción de poder entender y comprender, oh Dios, de que tú todas las cosas las haces nuevas, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, a perseverar, a correr, Señor, a buscarte incansablemente, oh Dios, para que no nos desviemos de tus propósitos, Señor. Porque sabemos, oh Dios, que tú vas a resucitar nuestra vida espiritual. Tú vas a resucitar, Señor, aquello que ha muerto en nuestros hogares, aquello, Dios, que ha muerto en nuestra vida espiritual. Señor, levántalo en el nombre de Jesús y llénanos de esa resiliencia, llénanos de esa convicción de que tú lo vas a hacer, Señor. Y perdónanos, oh Dios, si en algún momento, Señor, hemos dejado de pasar de largo, oh Dios, aquellas personas que quieren edificar nuestro hogar, aquellas personas que han querido, Dios, ser partícipes en nuestros hogares, Señor. Quita en nuestra vida, Señor, todo altivismo. Quita en el nombre de Jesús de nuestra vida todo desamor. Y quita en nuestra vida, Señor, todo aquello, Dios, que esté estorbando para poder hacer parte del reino tuyo, Dios. Gracias, Señor, porque en esta tarde, oh Dios, nos entregamos a ti. Nos entregamos a ti, oh Dios, de una manera especial, preparando ese aposento para estar contigo, Señor, para vivir, Señor, en santidad. Gracias, Dios, por habernos escuchado en esta tarde. Te alabamos y te bendecimos. Y te hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta tarde.